de Milei con fondos públicos está mucho más arriba, o por lo menos más arriba, no sé si mucho, que el escándalo, sí, bastante, 10 puntos arriba, del escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, ¿no? O sea, lo que uno piensa, según lo que ve en la televisión, Claro. que es el tema que más le importa a la gente, por eso destaco esta interesante encuesta, donde el tema más grave, ahora lo vamos a desarrollar con quien es una de las autoras de esta encuesta, Paola Subán, de la consultora Subán Córdoba. Hola Paola, Gabriel Schulz la saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Paola, bueno, primero que nada, si ustedes se sorprendieron tanto como quien te habla por las cosas que a la gente más le parecen graves, porque si uno se deja llevar por lo que la agenda de los medios de comunicación, parece que la gente como que no se da cuenta de lo que pasa y que se la puede distraer con temas absolutamente fuera de lo que es la vida diaria. Sin embargo, esto no pasa, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros venimos haciendo un sondeo prácticamente mensual y veníamos advirtiendo que las preocupaciones de la gente están muchas veces muy alejadas de lo que es la agenda mediática e incluso de la agenda política. Claro. Un poco eso fue lo que nos motivó a hacer este estudio, porque bueno, el escándalo del expresidente Alberto Fernández ha ocupado, por supuesto, todas las primeras planas de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces, queríamos ver qué tanta trascendencia tenía en la opinión pública. Uh-huh. Claramente, no. Más de un 90%, es decir, el 100% de argentinos y argentinas está al tanto del tema, está informado o muy informado sobre el escándalo, pero como vos bien decías, en orden de importancia o de gravedad de temas, está en el 11º lugar. Claro, quiero decir que lo más importante o lo más grave para la opinión pública es el aumento de la pobreza del 44 al 54%. Un 92,2% considera grave esto, y de esto casi no se habla en general en los medios de comunicación. Lo segundo es el aumento en la desocupación. Y lo tercero es la renuncia del diputado misionero investigado por pedofilia. Algo que en los medios de comunicación fue absolutamente ignorado, Paula. Sí, o por lo menos fue una noticia muy marginal, en una segunda página o tercera página, que no tuvo el tratamiento que tuvo el escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Que se está convirtiendo prácticamente en una novela, porque estamos asistiendo a una dosificación de la información. Todos los días nos levantamos preguntándonos, bueno, ¿qué va a aparecer hoy con respecto a este tema? Pero la verdad es que es bastante lógico si pensamos que, por supuesto, las agendas mediáticas tienen una lógica diferente de las agendas sociales o de las sociedades, incluso de las agendas políticas, ¿no? Me parece que la disputa de esas agendas es lo que va marcando un poco el pulso en la conversación pública, pero en este caso claramente hay una coexistencia de agendas. Por un lado genera mucha noticiabilidad este escándalo, lo cual es realmente natural, porque según la comunicación política reúne todos los condimentos. La comunicación política dice que el evento escandalizante se produce o por un abuso de poder, o por corrupción, o por algún evento personal, en general con características sexuales. Y este escándalo reúne los tres condimentos. Claro. Entonces es natural que sea muy noticiable. Ahora, lo que vemos claramente es que la ciudadanía le da o le asigna un grado de importancia o de gravedad bastante más marginal de la que le asignan los medios, aunque por supuesto está siempre, ¿no?, el morbo de ir siguiendo la noticia minuto a minuto de qué es lo que va sucediendo en el caso.
Paola, con respecto a los temas, te pregunto por la metodología que ustedes utilizaron, porque veo que, por ejemplo, no está entre lo que más grave le parece a la gente el tema Loan o Venezuela, por ejemplo. Temas que estuvieron en agenda, Loan todavía un poco, Venezuela casi nada, pero temas que hace 2 semanas nadie hablaba de otra cosa. Esto es, ¿la gente ya se olvidó de estos temas o ustedes no lo pusieron entre las opciones posibles? No lo pusimos en las opciones posibles porque el escándalo de Alberto Fernández había corrido un poco de la agenda estos temas, ¿no? Sí. Nos pareció que justamente el tema del caso de Loan había pasado a un segundo plano. Hace una semana atrás no hablábamos de otra cosa que no fuera el caso Loan. Es cierto. Y la realidad lamentable es que después de casi 2 meses de la desaparición de Loan, no hay resultados positivos en la búsqueda, y bueno, este escándalo de Alberto Fernández ha venido a copar el centro de la escena. Está bien. Y cuando uno se deja llevar por esta sucesión de escándalos, ¿no? ¿Hay alguno que ustedes vean que se instala más en el tiempo, a pesar de que los medios lo abandonan? ¿Eso lo pueden observar ustedes? Sí, ha habido algunos casos en los que en la agenda pública o en la conversación ciudadana hay temas que perduran más allá de del tratamiento que los medios hacen. Yo recuerdo, por ejemplo, allá por el año 2018, sobre todo con el tema del debate por la despenalización del aborto, que la conversación pública iba por un lado y la agenda mediática iba por otro. Claro. La conversación pública empezó mucho antes de que los medios tomaran el tema, y veíamos sobre todo en redes sociales como 2 burbujas de conversación, ¿no? Que no dialogaban entre sí. Claro. Por un lado los pañuelos verdes, por el otro lado los pañuelos celestes. Y esto se instaló mucho antes de que llegara a los medios de comunicación, y perduró bastante después de que los medios de comunicación olvidaran el tema, hasta que vuelve a instalarse cuando se empieza a debatir nuevamente la aprobación de la ley, ¿no? Exacto. Estos son eventos que muchas veces, bueno, por interés, por noticiabilidad, por línea editorial, los medios no los tratan o no los toman, pero que sí están presentes en la conversación pública. Conjuntamente con esto que está diciendo Paola Subán, politóloga y directora de Subán Córdoba, hay una encuesta muy interesante que publicaron ayer acerca de el Ministerio de la Mujer y la política de género. Antes lo hablábamos con Alejandro Gómez, que uno, si se deja llevar por las redes sociales y gran parte de los medios de comunicación, se podría considerar que hasta está todo el mundo de acuerdo en que había que cerrarlo. Sin embargo, en la encuesta que ustedes hicieron, más de la mitad está en desacuerdo con el cierre del Ministerio de la Mujer. Y esto también sorprende. Sí, está bastante polarizado, ¿no? El resultado, porque el 51% está en desacuerdo con que lo hayan eliminado, y un 40 y pico están de acuerdo. Sí. Y déjame decirte que en términos de agendas de género, hace varios años que vengo investigando sobre el tema. Hay una división, un paradigma muy interesante. Y esto tiene que ver con el escándalo de Alberto Fernández también. Cuando hablamos de temas de género, hay una aceptación muy mayoritaria sobre la lucha o el rechazo contra la violencia de género. No así con otros temas de la agenda feminista, como por ejemplo temas de salud sexual o reproductiva, la ESI, el aborto, etcétera. En esos temas no hay un acuerdo tan mayoritario como con el tema de la violencia de género. Y decía que tiene que ver con el escándalo de Alberto Fernández, porque el escándalo está
principalmente dado, más allá de que esto surge por otra denuncia que está tramitando la justicia de Alberto Fernández de corrupción con el tema seguros, Sí. tiene, por supuesto, esta derivación sobre la violencia de género. Por eso es tan irritante. A mí me gustaría pensar que el rechazo a la violencia de género es un valor mayoritario y compartido por el conjunto de la sociedad. Pero me parece que, además de eso, hay, por supuesto, también el condimento político, ¿no? E institucional, porque este escándalo se da no solamente como un hecho de violencia de género común y corriente, sino que además protagonizado por un presidente, porque en ese momento era presidente, claro. Y que involucra institucionalmente la figura presidencial. Y en la Quinta de Olivos. Dentro de la Quinta de Olivos. Exacto. Digo, tiene todos los condimentos, además de el de la violencia de género, políticos. Está hablando Paola Subán, politóloga y directora de Subán Córdoba. Le quiero hacer una pregunta a Jorge Chamorro. ¿Cómo le va, Paola? La pregunta es... ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. ¿Ustedes están observando en sus distintos trabajos si se ha empezado a dar en forma de tendencia importante arrepentidos que votaron a Milei y están arrepentidos? Mira, no sé si los llamaría arrepentidos, pero sí estamos detectando que cada vez el apoyo al presidente Milei se restringe a su núcleo duro del 30-32%, que es un porcentaje muy menor al porcentaje que la obtiene en las elecciones presidenciales con las que gana la presidencia. Digo, en cada uno de los temas que preguntamos, ustedes lo pueden ver en los resultados de la encuesta, hay un 27, un 30, un 32% de apoyo a las posturas del presidente Milei. Por ejemplo, si vemos el dato de Javier Milei tiene un discurso violento, van a ver que más del 65% de la ciudadanía está de acuerdo con esa afirmación y tiene cerca de un 20 y pico, 30% que dice que no. Entonces, en todas las frases y en todas las variables que medimos, encontramos que hay ese porcentaje de acuerdo con la postura del presidente o de apoyo. Por lo tanto, podemos inferir que hay un núcleo duro que lo apoya y que es muy dogmático y que no importa cuál sea el resultado, lo sigue apoyando igual. Por ejemplo, lo que vos mencionabas al comienzo, de los viajes, con los viajes de Alberto Fernández, que son particulares, con recursos del Estado. Vas a ver que hay un 30% que dice que es insignificante. Los viajes de Milei, dice usted, Paola. ¿Los viajes de Milei? Sí. Bueno, ese es el 30% que se repite prácticamente en todas las variables que medimos, que apoya o acompaña irrestrictamente, no importa qué haga el presidente Milei. Paola Subán, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Subán, politóloga y directora de la agencia Subán Córdoba, interesantísimo esto que han medido.